gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas. Bienvenidos a un nuevo video. Lo que vamos a hacer es ver dos fallos puntuales acerca de este tema de maternidad subrogada que hablamos en el video anterior. Un fallo de fecha 28 de agosto de 2020, las partes son SMD para proteger obviamente su identidad y otros sobre filiación. Es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de segunda instancia. Bueno, vamos a ver el sumario entonces, que sería un resumen del fallo. Lo que se dice aquí es que va a corresponder confirmar la sentencia de primera instancia. Esto quiere decir que la Cámara está de acuerdo con lo fallado o resuelto por el juez de primera instancia, que había desplazado a la demandada del estado de madre de la menor, a quien gestó por sustitución, y emplazó como madre a la actora. Entonces, desplaza a la demandada del estado de madre y se lo otorga a la actora, quien no aportó material genético por haberse realizado la concepción con material del coactor y una ovodonación anónima, pues en este caso puede advertirse que la niña se encuentra cabalmente integrada en su familia, dándose el trato adecuado, y la demandada ha sido clara al exponer su deseo y reconocimiento del emplazamiento que se solicita. Entonces, ha quedado claro que la demandada ha prestado su conformidad y ha obrado en forma voluntaria, con discernimiento, intención y libertad, pudiendo incluso denotarse que tiene una vida de relación integrada con sus propias hijas. Entonces, todo hace entender o termina permitiendo que la Cámara concluya que la demandada ha expresado en forma consciente y clara su deseo de ser madre y reconocer el emplazamiento que se solicita. Considerando que la Ley 26.862, que es la ley aplicable sobre acceso integral a los procedimientos y técnicas médicas, establece dentro de sus disposiciones la cobertura de las técnicas de reproducción humana asistida, y éstas no pueden introducir ningún tipo de requisito o limitación, restricción, que implique la exclusión debido a que la orientación sexual es pertinente concluir entonces que el artículo 562 del Código Civil y Comercial no tiene en cuenta todas las situaciones, no establece dentro de sus disposiciones todas las situaciones o todas las posibilidades que podrían llegar a darse a través de estas técnicas, y la gestación por sustitución claramente podría encuadrarse o entender que no se encuentra en consecuencia alcanzada por la misma. Entonces, dentro de todas las posibilidades, no está alcanzada por la misma la gestación por sustitución, sea que se trate, es decir, sin importar si se trata de parejas de la misma orientación sexual o parejas de otra. Entonces, parejas heterosexuales o parejas homosexuales, no importa esto. La redacción, es decir, la interpretación literal de la norma de este artículo 562, como fue aprobado y pese a los términos de la ley aplicable, no ampara todos los supuestos, es decir, que no va a regular, no tiene en cuenta todos los supuestos, sino que aparece incompleta, y de allí que no sea ni siquiera pertinente declarar la inconstitucionalidad de dicha norma. Entonces, como no está completa y no regula todas las disposiciones, no hace falta declarar la inconstitucionalidad de esa norma para tratar un supuesto de gestación por sustitución, debido a que esa situación no se encuentra contemplada en la norma. Recordemos que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio, pero como no se regula y no está en la norma, no interesa y no es menester o pertinente declarar la inconstitucionalidad de dicha norma. Entonces, corresponde confirmar la sentencia que desplazó a la accionada del estado de madre de la menor, a la cual dio a luz por este procedimiento especial de gestación por sustitución, y emplazó como madre a la actora, quien no aportó material genético por haberse realizado la concepción con material del coactor y una ovodonación anónima, debido a que este artículo 562 no puede ser aplicable respecto de la gestación por sustitución, y entonces el marco constitucional convencional, que desde luego incluye el artículo 19 de la Constitución Nacional, que nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido, nadie puede ser privado de lo que no manda la ley, ni
nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni puede ser privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, del artículo 19 de la Constitución, infine, de la ley 26.862 y de los artículos 558, 566 y 575 del Código Civil y Comercial y otras normas, van a dar un suficiente sustento jurídico a lo resuelto en el caso concreto. Entonces, estas normas van a alcanzar o van a dotar de argumentos jurídicos suficientes para poder aprobar esta gestación por sustitución y producir el desplazamiento de la madre de la menor. Si bien el artículo 562, que es la norma que estableció como regla que los nacidos por estas técnicas humanas de reproducción asistida son hijos de quien dio a luz, no lo es menos que el dispositivo no prohíbe de manera expresa ni consagra la nulidad de ninguna índole de los convenios de maternidad subrogada. Más aún cuando no cierra las puertas a la impugnación de la maternidad, a la vez que erige a la voluntad procreacional en la clave de esa fuente de filiación, según dice el voto del doctor Rodríguez. En la filiación derivada por estas técnicas de reproducción humana asistida, el nuevo ordenamiento, es decir, el nuevo Código Civil y Comercial, le otorga, le brinda, lo dota de un papel central a la voluntad procreacional. Entonces, aquí lo más importante es la voluntad, ese acto unilateral con discernimiento, intención y libertad, y ese deseo de la demandada, en este caso, debidamente exteriorizado, es decir, manifestado a través de actos unívocos o inequívocos, mediante el consentimiento previo, informado y libre. 560, 61, 62, 69, 70 y 75 y concordantes del Código. Es decir, que si la persona presta su consentimiento en forma previa, habiendo recibido la información pertinente, y sin que haya ningún tipo de coacción externa que lo obligue o de alguna forma pueda atacar o modificar esa voluntad, modificando su libertad como elemento de los actos voluntarios, entonces claramente se va a brindar un papel importante y primordial. Por lo cual, esta voluntad procreacional o identidad volitiva va a ser el elemento primordial o más importante que va a posibilitar la determinación o determinar ese vínculo filiatorio a favor de quienes lo hayan expresado, a favor de quienes lo hayan manifestado o exteriorizado en forma clara, precisa y contundente, con total independencia del material genérico. Es decir, lo que va a importar aquí es la voluntad procreacional o la identidad volitiva y no el material genético. Es decir, si aportaron o no el material genético, no va a ser importante o no va a ser igual de relevante según el voto del doctor Rodríguez. La única manera entonces de poder resguardar o respetar la clara finalidad del legislador o la que tuvo en miras el legislador al erigir en relación a los nacidos por estas técnicas a la voluntad procreacional como la piedra de toque de la determinación de la filiación, y cita el artículo 575. Entonces es limitar o obviamente restringir el modo de atribución de la maternidad que el precepto prescribe al supuesto señalado, cuando la madre que da a luz es también quien expresó de manera legal o de manera clara y determinada aquella voluntad, y solo en ese supuesto el adagio que indica el pacto sigue al vientre, es decir, esa frase o ese latiguillo o como quieran llamarlo, del parto sigue al vientre, que importa suponer que el hecho objetivo del parto, debidamente probado, presume la maternidad. Haya justificación en las razones históricas ya explicadas y da sentido a todos los dispositivos involucrados. Entonces hace una interpretación histórica y sistemática de cómo ha cambiado esto a lo largo de la historia y viendo el ordenamiento jurídico como un todo. También del voto de Rodríguez. Las TRHA van a provocar entonces la disociación del elemento genético, el biológico y el volitivo, esos tres elementos, siendo este último, el volitivo, el decisivo, primordial o más importante a la hora de determinar o fijar cuál va a ser el vínculo filiatorio. Del voto también del doctor Rodríguez. Y después tenemos otro caso que tiene que ver con
padres intencionales hablamos de dos hombres, dos personas de la misma orientación sexual, en donde aquí la justicia de Villa María, en la provincia de Córdoba, aprobó, permitió o posibilitó esa solicitud de una pareja de hombres para poder ser padres mediante el método de subrogación de vientre a través de una amiga que tenían en común. RLA y otros sobre sumaria del Juzgado Civil y Comercial y de Familia de Villa María, en la provincia de Córdoba, 21 de mayo del 2020. Terminaron concluyendo entonces que se posibilitaba la gestación por sustitución entre los F, pareja conviviente del mismo sexo, y la madre gestante, debido a que la ausencia de la práctica en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial no puede interpretarse como la prohibición de realizarla. Entonces lo que nos dicen es que como en el Código no está expresamente prohibido, esto queda permitido a la luz del artículo 19 infine, que dice que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y esto a su vez con fines de no discriminar y que las personas que no tengan altos recursos, como vimos en el video anterior, puedan también llevar adelante este tipo de procedimiento cuando no puedan tener un hijo por la vía ordinaria o normal. Entonces, la Cámara estableció que era pertinente y correspondía autorizar o permitir la práctica de la gestación por sustitución entre los comitentes, que serían los padres intencionales y la persona gestante, que son las que se vinculan mediante un contrato, a partir del cual se reglan derechos y obligaciones para cada una, y una renuncia, obviamente, a ser la madre o el padre, por implantación del embrión formado por gametos de uno de los padres intencionales, y ovodonación, que es la donación de tipo anónima, no sabemos quién lo hizo, en el útero de la gestante nombrada, debiendo todos prestar su consentimiento, es decir, todos autorizar esto en forma previa, libre, sin ningún tipo de vicios en la voluntad, es decir, que no se afecte ni la libertad, ni la intención, ni el discernimiento de las partes co-contratantes ante el centro de salud elegido en los términos de los artículos 560 y 561 del nuevo Código Civil y Comercial. En este caso, corresponde entonces declarar que no va a ser aplicable, se desestima la disposición que contiene el artículo 562 para el caso de gestación por sustitución y por lo tanto ante el vacío legislativo. Entonces, frente a esta clara supuesta laguna del derecho, porque no nos dice nada si se permite o no se permite, entonces corresponde ordenar que el niño o niña nacido de la práctica autorizada se inscriba en el registro del estado civil y capacidad de las personas respectivo, el que corresponda, como hijo entonces de los comitentes, de los padres intencionales, debiendo llevarse adelante la inscripción en el registro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 559 del Código Civil y Comercial. Y a su vez, el niño o niña nacido de la práctica autorizada no va a tener un vínculo jurídico con la gestante, sin perjuicio de quedar asentada en ese carácter de gestante, y así deberá figurar en el certificado médico de nacimiento. Entonces, muy importante tener en cuenta que ese niño o niña nacida, a través de esta práctica, no va a tener ningún vínculo con la gestante. Por lo tanto, los padres van a ser los intencionales o los comitentes, aquellos que prestaron su consentimiento y tienen la intención y han dejado claro su intencionalidad de ser padres. Entonces, corresponde instar a los señores padres intencionales a que hagan conocer al niño acerca de su realidad gestacional cuando tenga la edad y grado de madurez suficiente. Entonces, corresponde que los padres le digan, por el derecho que tiene a reconocer sus orígenes, cuando tenga una edad y grado de madurez suficiente como para entender esto, cómo ha sido el procedimiento y quién ha sido su padre o su madre gestante. Debiendo la institución va a tener que mantener reservada toda la documentación que corresponda a la práctica médica realizada a fin de que se encuentre disponible cuando lo requieran los progenitores o el niño o niña cuando hubieran alcanzado la mayoría de edad. Entonces se obliga a esta entidad a que guarde todo este tipo de información para que el niño o niña, cuando sea mayor de edad, pueda requerir esta información y pueda tener toda la documentación. Obviamente tiene que ser reservada porque todo lo que tiene que ver con derecho de familia tiene un secreto especial y tiene una reserva especial.
El silencio, es decir, la no manifestación de voluntad o que justamente no haya ninguna disposición o no diga absolutamente nada, el Código Civil y Comercial dota o le permite a los jueces un amplio margen de acción a los fines de ponderar los intereses en juego para otorgar la autorización para la gestación por sustitución o no. Entonces, como el Código no dice nada, el legislador no ha dicho nada, esto le otorga o le dota de facultades al juez para decidir él, según sus santos cojones, discreción o arbitrio, cuándo va a autorizar la gestación por sustitución o no. Entonces, esto va a quedar a decisión del juez, debiendo resolverse el caso atendiendo a los derechos humanos involucrados. Pero bueno, el juez tiene que brindar una sentencia y fundar su resolución, como dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Porque si no, va a ser una sentencia arbitraria que no se va a ajustar a derecho, va a estar dotada de una ilegalidad manifiesta y va a ser susceptible de un recurso, ya sea de apelación o un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, justamente por tratarse de una sentencia arbitraria. Así cabe pensar si es más razonable desestimar que los pretensos padres concreten su anhelo o si es más razonable rechazarles esa petición. Entonces el juez va a tener que ver si corresponde rechazarles o no la repetición en base a los criterios o principios de proporcionalidad, razonabilidad, igualdad, etc. Si bien en el anteproyecto del código esta técnica no fue aprobada, esa exclusión es más aparente que real, debido a que hubiera producido su supresión cuando era necesaria la eliminación de los presupuestos esenciales. Entonces, en el anteproyecto se trató esto, pero finalmente por una discusión jurídica, técnica y demás, se decidió que esta técnica subrogada no fuese aprobada y no se incluyera. El principio de voluntad procreacional como fuente de filiación, esto tiene que ver con la autonomía de la voluntad de las partes, que las partes puedan hacer lo que quieran por fuera del orden público laboral, que es un conjunto de leyes que obliga a las partes y no les permite apartarse de las disposiciones, pero aquí lo más importante para la jurisprudencia es esta voluntad volitiva o procreacional como fuente de filiación y la prohibición, la imposibilidad de realizar de la técnica referida, pero esto no fue lo que aconteció. Por lo tanto, esa grieta que dejó firme filtrar e integrar la laguna con una interpretación favorable a su acogimiento. Entonces, bueno, al no haber nada, el juez puede dictaminar de una forma favorable, ¿no? La gestación subrogada, entonces, se trata de un supuesto, de un mecanismo que existe y que está ocurriendo en el mundo y en Argentina. Y no tenerla en cuenta, no permitirla, obligaría a los ciudadanos argentinos a recurrir a esta técnica en el extranjero, el llamado turismo reproductivo, y luego obtener el reconocimiento por la vía del artículo 2634, lo que no luce contemplativo los derechos de aquellos que no cuentan con los recursos económicos para proceder de esta manera. Entonces, en otras palabras, si no se permite esto, se discriminaría y se brindaría un trato diferente, posibilitándole a los que tienen plata hacerlo afuera, como Marley y los famosos, y a los que no tienen plata no poder tener o no poder contar con esa posibilidad de tener hijos a futuro. Por lo tanto, sería claramente discriminatorio, desigual por no estar fundado en causales objetivas, sino puramente subjetivas en cuanto al que tiene plata puede, el que no, no. Fundar una familia procreando o no depende, al fin y al cabo, del plan de vida de cada individuo, planificación que va asociada a la libertad reproductiva. Entonces, esto, si van a llevar o formar una familia, depende de cada uno y cada uno tiene la libertad individual para decidir esto. Entonces, si no se permite esto, se está afectando, vulnerando esta libertad individual y se vulneraría el principio que contiene el artículo 19, porque si no está expresamente prohibido, no se le puede prohibir a una persona. Y afectaría obviamente su libertad reproductiva, que es justamente una de las libertades que tienen las mujeres por la ley 26.485, que incluye como elementos constitutivos la elección de procrear, es decir, se imposibilitaría esa libertad de elegir si quiere procrear o no esa mujer, con quién y por qué medios, porque no se le estaría dejando procrear por los medios que elegiría, la elección del contexto social en que la reproducción tiene lugar, la elección de cuándo reproducirse y la elección de cuántos hijos tener. Todas estas decisiones se verían ultrajadas o vulneradas.
Limitar entonces la gestión subrogada por la orientación sexual resulta, sin lugar a dudas, discriminatorio de los derechos humanos fundamentales, y la posibilidad de acceder a estas técnicas por pareja del mismo sexo está expresamente contemplada en la ley y su decreto reglamentario. Por lo tanto, se vulneraría la ley y los derechos humanos fundamentales, además de los tratados de derecho internacional. Entonces, restringir o imposibilitar esta gestación subrogada claramente afectaría y vulneraría los derechos que tienen las parejas del mismo sexo, que están expresamente estipuladas en la Ley 26.862 y su decreto reglamentario 956 del 2013. No puede entonces afirmarse, en forma razonable al menos, que el Código prohíbe a las parejas convivenciales o matrimoniales conformadas por personas del mismo sexo tener hijos biológicos, porque la ciencia les permite superar sus propios implantes biológicos mediante una sustitución de la gestación. La circunstancia de que los progenitores intencionales hayan conformado o no una unión convivencial no puede ser obstáculo para obtener el acceso a las TRH. Entonces no se puede condicionar al hecho de que se hayan casado o conformado una unión convivencial, porque sería discriminatorio, debido a que la protección constitucional de las uniones convivenciales va a derivar o tiene su correlato o fundamento de la concepción de los derechos humanos que incorporan los tratados al derecho argentino de forma explícita y operativa, que incluye, entre otros, el derecho del proyecto de vida autorreferencial e implica la posibilidad de que los individuos, en uso de la autonomía de la voluntad, es decir, que hagan lo que quieren por fuera de la ley, siempre y cuando se permita, elijan en forma libre su forma de vida sin que el matrimonio sea la única alternativa legal con la que cuentan las personas. Y es lo mismo que pasó con la adopción. Entonces, solamente permitir que adopten personas que estén casadas o bajo una unión convivencial o que sean de distinto sexo, claramente es discriminatorio, porque las pone a esas personas que eligen ser de una manera diferente y desarrollar su vida de una forma diferente en una posición claramente en desmedro o detrimento conforme o de acuerdo a las otras personas. Así que bueno, gente, espero que les hayan gustado estos dos fallos y nos vemos en un nuevo análisis o en un nuevo caso.